para obtener la legalidad de una huelga, pues debe tornar a una decisión judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que lo debe autorizar un juez de trabajo y previsión social como tal. No es simplemente tomar medidas de hecho, como normalmente se puede verificar en muchas situaciones en las que algunos grupos sindicales toman decisiones inaudita aparte, y que exista la legalidad de por medio para que se lleve a cabo este tipo de medidas de hecho. Que la legislación laboral pues lo avala, lo regula como tal, y de hecho en ese sentido se encuentra regulado lo que es la huelga en el artículo 239 del Código de Trabajo. Es importante conocer esta definición propiamente, es la definición legal, remítanse al artículo 239, por favor, y ahí pueden consignar como un epígrafe definición legal, ya que en ese apartado del Código de Trabajo se encuentra la definición legal de huelga. Ahí pues nos da una serie de calificativos y presupuestos que deben de concurrir para el efecto. Hoy es la última clase que tenemos para el efecto de examen parcial. Hasta el contenido del día de hoy sería lo último que veríamos para el segundo examen parcial, ya que el día lunes ustedes tienen examen de procesal administrativo y el día miércoles estaríamos con el examen de procesal del trabajo 2. Entonces, para que tomen nota. En ese sentido, pues, es importante conocer la definición legal de de huelga. En este caso, la definición legal de huelga, pues, se estima que es la suspensión legal, entiéndase bien, y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241 del Código de Trabajo, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente al patrono los intereses económicos que sean propios de ello y comunes a dicho grupo. Esa es la definición legal que contempla el artículo 239 del Código de Trabajo. Entonces, ya conociendo esta definición legal de huelga, entremos ya propiamente a ver aspectos sobre el pronunciamiento del juez en torno a la huelga. Para este efecto tenemos que ver las finalidades de la huelga. Tenemos que ver si realmente es una finalidad que se logra a través de la huelga. Pues no constituye en sí una finalidad, sino un medio para alcanzar ciertos objetivos. Y es un medio coercitivo que ha contemplado la ley de manera que dota a las organizaciones de trabajadores, tal como lo refiere el artículo 239, 3 o más trabajadores pueden iniciar este movimiento. Y pues, como les digo, no es en sí una finalidad de la huelga, sino que es un medio para alcanzar estos objetivos. ¿Qué objetivos pueden ser, jóvenes? Objetivos económicos, sociales, que regulen mejores condiciones económicos sociales para los trabajadores dentro de un centro de trabajo. ¿Por qué hablar acerca del pronunciamiento del juez de trabajo para obtener una huelga legal? Porque recordémonos que del punto visto la semana pasada puede darse una consecuencia, que puede ser llegar a un arreglo, que es la conciliación. Se recuerdan que termina con el acta en la cual pues hace constar ese arreglo, pero también hay otra forma de terminar, que no haya un arreglo, que no exista un arreglo, que no se haya arribado a una conciliación como tal. Y al no haberse arribado a una conciliación como tal, pues obviamente los trabajadores están dotados por la ley, por este medio instrumental, que es una forma de expresión colectiva, en la cual pues van a tratar de materializar sus
intereses de manera coercitiva, obviamente bajo un control jurisdiccional. No lo pueden hacer de hecho, porque ahí ya vienen represalias, ya hay consecuencias legales para quienes sin tengan una autorización judicial para el efecto, puedan ser incluso multados, despedidos con causa justa, y además de esto le dan el derecho al patrono en determinado momento a iniciar un proceso por daños y perjuicios. Entonces, esto ustedes lo tienen que comprender de una manera muy extensa, ya sea que en su momento estén en el Ministerio de Trabajo, en la Inspección General de Trabajo, en el organismo judicial a través de un órgano jurisdiccional como jueces de trabajo, jueces legos, abogados litigantes, abogados asesores de instituciones privadas o públicas, en las cuales tengan que ver propiamente este aspecto de forma de expresión colectiva. Entonces, en ese sentido, es importante que entendamos que no constituye en sí una finalidad, sino que es un medio para alcanzar ciertos objetivos. Y hablamos de cuáles son esos objetivos. En este caso, solo me indican, por favor, si están viendo la diapositiva. Esto lo hago yo a manera de tener una guía para no incurrir en la práctica de estarles solo proyectando el texto, sino que también explicarles, pero que ustedes tengan de manera gráfica en pantalla cuál es el tema que estamos tratando. Yo lo desarrollo. Gracias por la confirmación ahí con la cabeza. Algunos me confirmaron que sí se ve. Y continúo. Es una presión hacia el patrono, y esa presión que se ejerce es en este sentido. En primer término, que accedan a las exigencias de los trabajadores, que acceda a las exigencias de los trabajadores a través de ese medio coercitivo que es la huelga, obviamente mediante instrumentos pacíficos, los cuales se dan en determinado momento a través de pancartas, vociferaciones sin faltas de respeto, también volantes, siempre y cuando sean de una manera respetuosa y acorde a las intenciones que tienen de llegar y arribar a un posible arreglo, o que se atiendan las peticiones que se están haciendo a través de esos instrumentos de alegaciones, o en determinado momento de hacerlos ver el patrono de forma escrita, de manera audiovisual, de manera oral, pero que lleguen concretamente al patrono para que éste acceda a esas exigencias de los trabajadores. Otra de las circunstancias o la presión para el patrono sería obtener reivindicaciones profesionales, es decir, que todos aquellos derechos que han sido reconocidos en determinado momento se apliquen, se materialicen, sean derecho positivo entre las partes, que realmente no solo está escrito en letra muerta, en un convenio, en una ley profesional, sino que se apliquen esos derechos y se superen los mismos. Es la mejora de las condiciones de vida como causa general y como consecuencia de esas exigencias que tienen los trabajadores. Y las reivindicaciones de carácter económico-social, superando lo regulado en la ley y en los contratos de trabajo. ¿A qué se refiere estas reivindicaciones de carácter económico-social? Es que todos aquellos derechos que constan dentro del Código de Trabajo, leyes especiales o los contratos mediante los cuales han sido contratados estos trabajadores, para la redundancia, sean mejorados de manera que tenga un buen puerto esta solución de conflictos, y que en determinado momento pues tenga esa retribución más allá de lo que regula el Código de Trabajo. Y en este caso les voy a poner un ejemplo referente a lo que es el salario mínimo. El salario mínimo, como ustedes saben, es fijado por el organismo ejecutivo a través del estudio que dan las comisiones paritarias del salario, en las cuales cada año hacen un estudio integrado por representantes del sector patronal y laboral,
y miembros del organismo ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo, los cuales pues hacen un estudio objetivo sobre la realidad económica del país, la productividad, la inflación y que derivado de todo ello, objetivamente se estudia que se va a dar un aumento o se mantiene el mismo salario mínimo. Obviamente esta circunstancia pues no es tan del todo cierta porque sabemos que el salario mínimo debería ser tal vez casi el triple de lo que actualmente se encuentra. Pero bueno, eso es lo que está legalmente establecido y es lo que hace cada año el organismo ejecutivo al aprobar el acuerdo correspondiente a la fijación del salario mínimo, sea que se mantenga el mismo el año anterior o sea que se supere en una cantidad ínfima. ¿Y por qué cito el ejemplo del salario mínimo? Porque a través de estas reivindicaciones que se están tratando de llegar a través de una negociación colectiva y que tienen su razón de ser al momento de iniciar un movimiento de huelga, estas reivindicaciones socioeconómicas se refieren a eso, a que la legislación nacional reconoce un salario mínimo, ¿sí? Que es de 3.000 quetzales y fracción, y que derivado a ello, por parte de una negociación colectiva, eso se ha superado. Que no sea el salario mínimo, sino que muchas veces van a ser 6.000, 7.000 quetzales. Y entonces esa cantidad de dinero obviamente supera la legislación laboral, supera lo regido en cuanto al salario mínimo. Y esto pues tiene una coincidencia en la forma de presión que puede generar los trabajadores al patrono y que se dan a través de estas reivindicaciones profesionales en carácter socioeconómico. Asimismo, otra de las formas de presión al patrono es para ponerle fin, por medio de la presión colectiva, a una controversia entre patronos y trabajadores. Es decir, que no va a ser solo un trabajador el que va a estar protestando, sino que va a ser un grupo de trabajadores más grandes que en determinado momento sea significativo esa coerción para que el patrono en determinado momento pueda arribar a acceder a todas o a una buena cantidad de las pretensiones que tienen los sindicalistas o los trabajadores que están huelgando. Y es por eso que tenemos que entender también la clasificación de la huelga en el Código de Trabajo en cuanto a las actividades que se realizan. En este aspecto tenemos que remitirnos al artículo 239 y 241, es decir, la que se da cuando no cumplen los presupuestos establecidos en la ley para que se declare su legalidad o sea declarada ilegal y se realiza. Entonces, remitámonos a lo que es el artículo 239, que es propiamente la definición legal de lo que es la huelga. En su tercer párrafo, en donde dice huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 238. Solo de referencia, para esa última referencia, el artículo 238 se encuentra derogado. Y para ese efecto nos remitimos también a lo establecido en el artículo 241, que son esos requisitos propiamente. En cuanto a la huelga ilegal, en el tercer párrafo del artículo 239, por favor, consignemos huelga ilegal. ¿Por qué? Porque no se cumplen con los requisitos legales. ¿Cuáles son los requisitos legales? Los que están establecidos en el artículo 241. Esa es la huelga ilegal. Ahora vamos y veamos cuál es la huelga legal. La huelga legal es aquella que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 239 y el artículo 241. La declaratoria de la legalidad de la huelga es previa a estallar la huelga. ¿Cómo vamos a hacer un estallido de huelga si la legalidad de la huelga no ha surtido efectos jurídicos a través de una decisión judicial? Eso es materialmente imposible. Jurídicamente, fácticamente y legalmente.
Mire, Lick, pero sucede que hay estallidos de huelga donde ni siquiera han promovido un conflicto colectivo. Pues es un estallido de huelga ilegal, sencillo, al tenor de lo que establece el tercer párrafo del artículo 239. Es una huelga ilegal. Vamos a ver cuáles son los requisitos de una huelga legal. Requisitos de huelga legal consignan sobre el artículo 241 requisitos y establece lo siguiente. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239 sobre los requisitos, requisitos para quiénes son los que están debidamente facultados para el inicio de una huelga. Agotar los procedimientos de conciliación referidos a aquella fase que ya vimos la clase pasada, en la cual la conciliación no tuvo un buen arreglo, no se llegó a ningún arreglo, y que al no llegar a ningún arreglo, finalizó el proceso de conciliación y por tanto se cumple con el presupuesto que establece el inciso B del artículo 241. E inciso C, constituir la mitad más uno del total de trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas o centros de producción y que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Para este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representen al patrón. Aquí tenemos que tomar nota de ciertas ideas para estar bien claros. Primero es que para que se tome como válidos los requisitos que establece el artículo 241, se debe constituir la mitad más uno de del total de los trabajadores de la empresa. Es decir, si son 500, ¿cuánto es la mitad más uno? ¿251? ¿Es correcto, Nelly? Entonces, si hay 251 trabajadores, como bien lo dice Nelly, eso constituye la mitad más uno. Pero vean también lo que establece ese mismo artículo, que deben de haber iniciado su relación con antelación al planteamiento del conflicto colectivo. ¿Qué sucede si de esos 251 que acertadamente dice Nelly, 3 de ellos iniciaron a laborar posteriormente al planteamiento del conflicto colectivo? ¿Alguien que me pueda responder atinadamente, por favor? ¿Qué sucede? Hay 251, pero sucede que 3 de ellos iniciaron a trabajar posteriormente al planteamiento del conflicto colectivo. ¿Qué sucede? Solo uno. Lick, yo tal vez pienso que no sé si eso afecta en algo, si es que firmaron, porque si dejaron algo firmado, no sé si por la parte de que está escrito, no afecta, o sí afecta. Ahorita vamos a ver, Nelly. ¿Sí, Heidi? Tendrían que ser aproximadamente 249 trabajadores. Ok, son 249, pero entonces, ¿qué pasa ahí? No son la mitad más. Es correcto, no son la mitad más uno. O sea, sí hay materialmente 251 y se cumple con el primer precepto que establece ese inciso, el inciso C, que dice tiene que constituirse la mitad más uno de los trabajadores activos dentro de la empresa. Perfecto. Ahí estábamos bien, era la primera idea que nos daba Nelly. Ahora bien, como dice también que deben de haber ingresado antes del planteamiento del conflicto colectivo, pero sucede que 3 ingresaron posteriormente al planteamiento del conflicto colectivo, quiere decir que, como decía Heidi, solo hay 249 y como cita Nelly, lo que sucede es que prácticamente hay 249 trabajadores, los cuales, en ese sentido, no se cumplen la totalidad
del requisito establecido en el artículo 241, literal C. Por lo tanto, no se puede declarar la legalidad de la huelga, ¿sí? Vean ustedes cómo hay que tener de cuidado con esos detalles. Por eso es que al momento de que se hacen los conteos, primero, primariamente por los trabajadores que van a iniciar el movimiento. Secundariamente, pero no menos importante, el conteo que hace el juez al momento de establecer la cantidad de trabajadores que apoyan el movimiento y establecer los requisitos presupuestales para que este movimiento sea declarado legal. Sucede que plantean todas sus solicitudes llenando los requisitos y el juez al momento de establecer el conteo y ver la vigencia de las relaciones de trabajo, establece que 3 iniciaron posteriormente al inicio del conflicto colectivo. El juez, al emitir el auto que resuelva la legalidad o la ilegalidad del movimiento, va a declarar sin lugar la declaratoria de legalidad del movimiento. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y tenemos que atender a estos 2 aspectos. Muy bien, vamos a darle un poquito rápido porque hoy no cenamos. Hoy no cenamos, les digo. Entonces, consignen, por favor. Tercer párrafo, 239, huelga ilegal. ¿Cuál es la huelga ilegal? La que no cumple con los requisitos del artículo 241. ¿Cuál es la huelga legal? Es la que establece y preceptúa el artículo 241, en la cual se deben de llenar todos esos requisitos y que se debe de declarar la legalidad de la huelga previo al estallido del movimiento, previo al estallido de la huelga. Sí, ojo con eso. Continuemos. Clasificación de la huelga en el Código de Trabajo en cuanto a la suspensión de las actividades. Aquí veamos lo referente a la huelga ilegítima. Bueno, pero no es legal o ilegal, porque ahora es ilegítima. Veamos. Al tenor de lo que establece el artículo 244, segundo párrafo, remitámonos a esa parte. 244, segundo párrafo. Aquí estamos hablando propiamente de lo que se le conoce la huelga de hecho. Ahí ese término se nos hace más familiar. La huelga de hecho. Solo una previa. Qué poquitos hay en clase. 49. De los otros... Asustados han de andar por la nota de notarial. Ya me imagino. Ya los veo por ahí, pero más preocupados van a estar con el segundo parcial de procesal colectivo, porque ese ya viene. El primero fue amigable, el segundo es enemigo. Ya les dije con todo eso. Entonces, y no lo digo por los justos que están hoy en clase, porque debería de tomar nota y tratarlos mejor a ustedes. Pero hay que ser objetivo. Hay que ser objetivo y parejo, entonces eso no me lo permite. Entonces, a lo que establece el artículo 244, segundo párrafo, no sé si ya están en esa parte, consignemos por favor lo referente a huelga ilegítima o huelga de hecho. Donde dice las mismas reglas rigen en los casos de la huelga de hecho o ilegítima. Sí, así es. Las mismas reglas rigen en los casos de la huelga de hecho o ilegítimo, referente a cuando la huelga sea declarada ilegal y los trabajadores la realicen. Es como decir, se van a tomar medidas de hecho y se produce esta huelga ilegítima o huelga de hecho cuando los trabajadores, sin agotar los procedimientos de conciliación, es decir, plantean el conflicto colectivo de carácter económico-social, ¿sí? Llevan todas las fases del Tribunal de Conciliación. Llegan a la fase final en que hay un acuerdo o no hay un acuerdo. Esas son las fases previas. No se agotó el procedimiento de conciliación. Y al no agotarse ese procedimiento previo, eso está dando lugar a que si ellos inician una huelga, es de hecho o ilegítimo.
muy parecida a la huelga ilegal, solo que en la huelga ilegal se concurren ciertos requisitos, pero no todos, y por eso el juez al resolver la resuelve como ilegal. Entonces hay que diferenciar. En una sí se inicia el trámite, pero no se cumple con todos los requisitos y por eso es ilegal, y en otra no se hace ningún tipo de trámite, ni se cumple con ningún requisito y por eso es ilegítima o de hecho. Es decir, simplemente porque el día de hoy se les ocurrió que no les respondieron una petición que le hicieron, entonces toman las medidas de hecho correspondientes a iniciar un movimiento de huelga y derivado a ello no cumplieron con los requisitos previos, que era la conciliación, agotar el tema de la conciliación y que se hiciera la solicitud al juez para que declarara la legalidad de la huelga. No cumple con ninguno de esos aspectos o presupuestos legales, es una huelga ilegítima o de hecho. En este caso, se disponen a suspender las actividades sin haber satisfecho requisito alguno, sin que medie la autorización del juez para, ¿qué juez? El juez de trabajo, ¿verdad? Para holgar. ¿Qué es holgar? Entrar en huelga. Entonces, lo referente a este aspecto está en el segundo párrafo del artículo 244, que en ese mismo párrafo nos remite que son referentes a las mismas reglas cuando la huelga sea declarada ilegal y los trabajadores la realizaron. Solo que les hago la aclaración, vuelvo y repito, la declaratoria de ilegalidad de huelga corresponde a haber iniciado un procedimiento pero no haber cumplido todos los requisitos. Y la huelga ilegítima, o de hecho es que sin haber realizado ningún requisito previo, inician el movimiento. Es por eso que les hago la mención. Se da también cuando se produce sin siquiera haber instalado el trámite del conflicto colectivo ante el Tribunal de Trabajo y Previsión Social, ante el Juzgado de Trabajo y Previsión Social correspondiente para los efectos del conocimiento de un posible conflicto colectivo. ¿Sí? ¿Tenían alguna duda? Santiago. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Es una duda práctica. Claro. Lo de la norma, creo que le vamos siguiendo el hilo, pero yo tengo una duda. En la práctica, el tema de las huelgas, ¿sí pasan por el proceso y los jueces sí son objetivos? ¿O se da el caso que de pronto no las autorizan con tal de que las empresas sigan operando? Es una pregunta de contexto. No estoy familiarizado con casos actuales donde se haya escuchado de huelgas o paros. Bueno, paros tal vez sí, sobre todo en el sector salud y magisterio, que eso es el diario vivir en Guatemala, ¿verdad? Por eso es con estos sindicatos que ya hemos oído que a veces están más por otro lado que el objetivo de sus mandatos. Pero en el sector privado, por ejemplo, es una duda que me surge. Claro, Santiago, le comprendo y muchas gracias por plantearla. En primer término, pues aclarar de manera fáctica que lo referente al paro es cuando se trata de patronos y lo referente a huelga es cuando se trata de trabajadores, indistintamente si son del sector público o si son del sector privado. Y que muchas veces los trabajadores del sector público, y bien cita usted algunos sindicatos, materializan alguna serie de inactividad que roza en el holgamiento, que roza en el inicio de una huelga y que en determinado momento genera una presión sin que ésta se materialice de manera concreta o sin que ésta inicie la vía legal correspondiente, que es el pronunciamiento de un juez. Obviamente, en muchos de los aspectos, más que todo en la iniciativa pública, que es donde más tiene auge el tema de activar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para el efecto de discernir, dilucidar ciertas controversias entre trabajadores y patronos, se da que el juez de trabajo, pues atendiendo a la solicitud que pueda hacer en este caso el grupo de trabajadores
concretamente en cuanto a declarar la legalidad o la ilegalidad de la huelga, el juez de trabajo comúnmente es objetivo. Y esta objetividad se basa primero en el principio de imparcialidad y segundo, pues ante la batería probatoria que debe tener. ¿Cuál es esa batería probatoria que debe tener? El cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 239 y 241. Dada esta circunstancia, Santiago, si, por ejemplo, indistintamente si es del sector público o privado, quien hace la solicitud y no cumple con los requisitos, el juez no tiene una base fáctica y jurídica para declarar con lugar la legalidad del movimiento y que con eso ya se dé el estallido del mismo. Es por eso que tal vez muchas veces no se ve como tal materializado. Por supuesto que ha ocurrido. En el sector privado sí es un poco más difícil porque o tratan de disolverlo a través de ciertas medidas de hecho los patronos hacia los trabajadores o bien llegan a un arreglo en sede de tribunal de conciliación cuando se da la fase de conciliación. Pero los jueces de trabajo en su mayoría son objetivos al momento de resolver y digamos para el efecto también existe una fase recursiva que lo que pueda resolver el juzgado de primera instancia que conoce a cubo, es decir, a primera instancia, puede ser revisado por una instancia superior, que es el juez Atkem, la sala de apelaciones, quien revisará el fallo que emitió el juez de primera instancia para establecer si está apegado a derecho y si bajo una estructura jurídica, fáctica, argumentativa se apega a los preceptos legales, pues se declarará con lugar o sin lugar a recurso de apelación. Comúnmente los jueces de trabajo no se van a arriesgar a declarar una legalidad de una huelga si no llenan los requisitos establecidos en la ley. Y viceversa, a declarar sin lugar un movimiento de huelga si se cumplieron con los requisitos. Y como les digo, el derecho de las partes también de plantear los recursos correspondientes. Ya veremos a materia de último o examen final la materia recursiva. Pero muchas gracias por su intervención y su duda, Santiago, porque ha sido muy valedera. Y continúo para el efecto con lo platicado sobre la huelga ilegítima. La clasificación de huelga en cuanto a resolver el fondo, que puede ser huelga justa o huelga injusta. Aquí ya estamos viendo ya en materia de fondo. De primero estábamos hablando de materia de forma, ¿sí? Legal, ilegal, de hecho o ilegítimo, ¿sí? Ya tenemos que tener claras esos aspectos de una clasificación de manera preliminar en cuanto a requisitos, pero aquí ya vamos a hablar de una clasificación de huelga en cuanto al fondo del asunto, en cuanto a que ya se conozcan algunos aspectos de justicia o injusticia del movimiento. Y la huelga justa, pues es cuando se dan los hechos que motivaron la huelga, son imputables al patrono, es decir, tenían razón los trabajadores a iniciar un movimiento y que al declararse la legalidad del mismo y la justicia del mismo, todos los aspectos derivantes de esa huelga van a ser imputables al patrono porque el patrono tuvo la culpa. Los trabajadores tenían razón y por eso iniciaron un movimiento y que al término de ese movimiento el juez de trabajo va a estimar y resolver en definitiva que el movimiento es justo. Esto de conformidad al tenor del artículo 242, 252 y 396 del Código de Trabajo. Vuelvo y repito, 242. Ahí en la primera línea dice, es justa la huelga, dice. Pueden consignar ustedes como epígrafe del artículo 242. Es justa la huelga o justa huelga. Que establece los hechos que la motivan son imputables al patrono por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo.
o por la negativa injustificada de celebrar este último u otorgar mejoras económicas de los trabajadores, pidan y que el patrono esté en posibilidades de conceder. ¿Sí? Aquí nos detenemos en cuanto a la huelga justa. Posteriormente también tenemos lo referente al artículo 252. Remitámonos al artículo 252, por favor. ¿Qué se refiere? Al paro justo e injusto. Este es en caso de que el patrono también pues inicie una medida de paro. Recuérdense y reitero, al hacer la intervención, Santiago, yo aclaré que la huelga es para los trabajadores y el paro es para los patronos. Y en este caso es paro justo cuando los motivos son imputables a los trabajadores. Se habla del paro justo. Y el artículo 396 propiamente, que se refiere a la declaratoria de la huelga o el paro en su caso, de la legalidad del mismo. Estos fundamentos son propios para la huelga justa o el paro justo, ¿sí? En este caso, les decía que, y al tenor de lo que establece el artículo 242, por incumplir los contratos individuales o colectivos o el pacto colectivo, por la negativa del patrono a conceder ciertos beneficios celebrados en pactos colectivos de condiciones de trabajo u otorgar otras mejoras socioeconómicas solicitadas por los trabajadores. Y como existe también una huelga injusta, ¿a qué se refiere la huelga injusta? Es cuando los motivos de la huelga se imputan a los trabajadores de conformidad a lo que refiere la última línea o el párrafo final del artículo 242. ¿Qué se refiere a que la huelga es injusta? ¿O es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de esos motivos? ¿Cuáles son esos motivos? ¿Cuáles son los motivos? Los que refiere el párrafo que antecede. Que sí cumplieron con los contratos individuales de trabajo, no hubo negativa injustificada por parte del patrón en otorgar ciertas prebendas o pagos o mejoras socioeconómicas al trabajador, y que el juez va a comprobar todos esos aspectos que sí cumplió el patrono y que los trabajadores iniciaron el movimiento y no tenían razón. Y de fondo el juez va a resolver que ese movimiento es injusto. Y el juez en este caso va a comprobar que no obstante ese movimiento, el patrono no se encontraba primero en la posibilidad de acceder a las reivindicaciones solicitadas por sus trabajadores, y a estos promovieron un conflicto colectivo y paralizaron las actividades a través de una huelga, ya sea que pudo haber sido declarada legal en su momento, pero los motivos de fondo en que en determinado momento al iniciar ese movimiento no tenían razón de las solicitudes que hacían. Entonces, bajo esta estructura lógica o bajo esta estructura de legalidad que debe existir, el juez puede declarar una huelga legal, pero al establecer y estudiar el fondo del asunto, al ver esos motivos que señalábamos del artículo 242 y 200, siempre el 242, pero última línea, el juez va a evaluar si se dan esos presupuestos para declarar ya sea una huelga legal pero justa o una huelga ilegal e injusta. O sea, tenemos que entender esos aspectos. Mire, ¿será que puede haber una huelga ilegítima justa o una huelga ilegítima injusta, una huelga legal justa o una huelga ilegal injusta? No. No lo es de esa manera, porque no nace a la vida jurídica la huelga ilegítima ni la huelga ilegal. Esas no nacen a la vida jurídica para el efecto de establecer el juez si existe o no justicia o injusticia del movimiento. Si es aquella huelga declarada legal, porque se llenaron todos los requisitos de forma. Y cuando se declara la justicia o la injusticia del movimiento, nos referimos al fondo del asunto. Ahora remitámonos a lo referente a la oportunidad para presentar la solicitud de la declaratoria de legalidad o ilegalidad de huelga.
como todo en el derecho, ¿verdad ustedes? Y en materia procesal, siempre existe un momento procesal oportuno. Y lo referente a la presentación de la solicitud tiene que ver con plazos legales. Y estos están enmarcados en el artículo 394, que es la parte que me gustaría que ustedes se remitieran y consignen en un epígrafe como una parte superior al artículo mencionado. Oportunidad para presentar la solicitud. ¿Y qué solicitud van a decir ustedes? La de la declaratoria de legalidad de huelga. Artículo 394. Ahí consignamos, por favor, solicitud Lick, disculpe, ¿qué artículo dice? 394. Artículo 394. Está proyectado en sus pantallas también. Establece dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, es decir, una vez ha terminado la intervención del Tribunal de Conciliación. ¿Se recuerdan ustedes cómo termina ese Tribunal de Conciliación? ¿Con la resolución o con el convenio? El convenio donde hubo un arreglo y se da por finalizada la conciliación, o bien donde no hay ningún arreglo, se da por agotada la fase conciliatoria y a partir de ahí son 24 horas o dentro de esas 24 horas para presentar la solicitud de declaratoria de legalidad o ilegalidad del movimiento o legalidad o ilegalidad de la huelga. Y se ha dictado la resolución que contiene el pliego de recomendaciones. Esta es la oportunidad. Si no se presenta en ese plazo, queda inhabilitada la parte que tiene el interés o tiene aquella parte de buscar una forma coercitiva para arribar o para obligar al patrono en determinado momento a que escuche sus peticiones y que atienda las mismas, se inhabilita o se da aquella fase procesal, aquel término procesal que llamamos como preclusión procesal, porque ya no se puede, ese término es perentorio, ya no se puede regresar a esa etapa. Por eso es que este precepto legal establece que debe hacerse dentro de las 24 horas de haberse dictado la resolución que contiene el pliego de recomendaciones o que ha fracasado la conciliación. Y pues en este caso solo sería posible resolver el conflicto colectivo después si las partes acuerdan trasladar el conocimiento del asunto a un tribunal de arbitraje. Eso ya vamos a ver cuando hablemos del arbitraje. Pero en este caso, concretamente, es el momento o la fase oportuna para la presentación de la solicitud de legalidad o ilegalidad de la huelga es dentro de las 24 horas de finalizado el Tribunal de Conciliación, al tenor de lo que establece el artículo 394, como ya ha quedado acotado. Ahora bien, veamos, el juez va a hacer una calificación jurídica de lo que es la solicitud. ¿De qué solicitud? De la solicitud de declaratoria de legalidad o ilegalidad del movimiento, ¿sí? Y el juez, previo a dictar el auto de legalidad de la huelga, debe establecer que se cumplen con aquellos requisitos que hablamos, los requisitos de forma, ¿verdad? Que son los que establece el artículo 239 y 241, esos ya los tenemos claros. De conformidad con el artículo 241, literal C, del Código de Trabajo, es uno de los requisitos, lo constituye el conteo. Ese es el conteo que debe hacer el juez, ¿sí? La mitad más uno de los laborantes de la empresa que apoyan el movimiento. Y ese apoyo debe ser expreso, ¿verdad? Es decir, debe de mediar la voluntad expresa de esa mitad más uno, que aparte de ello, pues, debe de haber ingresado a laborar antes de la presentación del conflicto colectivo. Entonces, en este caso, el juez puede hacer un conteo en el tribunal o
fuera del tribunal, mediante la presencia del juez, ordenando a la Inspección General de Trabajo. Y algo importante acá y que establecía el artículo 241 en las últimas dos líneas del inciso C, que dice que para este recuento no deben de incluirse los trabajadores de confianza y los que representen al patrono. Esto tiene una razón de ser, porque obviamente los trabajadores de confianza y los trabajadores que ejercen representación del patrono no van a formar una clase trabajadora como tal. Van a ser propiamente personas que en determinado momento van a ser parcializados a la voluntad del patrono. Y es por eso que esta medida legal determina que no se pueden tomar en cuenta los trabajadores de confianza o los que ejerzan representación patronal. Es importante ese aspecto. Es decir, existe un representante legal y el jefe de supervisores del patrono que está dentro del conteo de aquellos 500 trabajadores en los cuales se estableció que la mitad más uno eran 251. Entonces estamos hablando que existe el representante legal y el jefe de supervisores. Son trabajadores que ejercen uno un cargo de confianza y el otro una representación patronal. Por lo tanto, el juez puede declarar la ilegalidad del movimiento por ese requisito. Ojo con eso. Ojo con eso. No pueden ser trabajadores de confianza. Entonces, a eso se refiere. Ese es el espíritu de la norma en su artículo 241, literal C, últimas dos líneas. Muy bien. Establecidos y superados aquellos requisitos que el juez de trabajo en la calificación jurídica al momento de emitir la resolución que en derecho corresponde, debe de emitir una resolución en la cual dicha resolución es un auto. ¿Por qué es un auto? Porque no es una resolución simple, no es un decreto. Si nos vamos a lo que establece la ley del organismo judicial, decretos son aquellas resoluciones de mero trámite. Los autos son resoluciones razonadas que no ponen fin al proceso, pero que deciden un asunto. Y las sentencias, obviamente, pues saben ustedes que son las que resuelven un asunto de manera definitiva y pues que debe superarse la fase recursiva para que cause estado de firmeza. Pero en este caso se trata de un auto porque resuelve un asunto que, si bien es cierto no le pone fin al mismo de una manera definitiva, pero sí lo resuelve de una manera razonada en la cual contiene una estructura considerativa que es basada en hechos, pruebas, peticiones de trámite, alegatos de vista, las razones considerativas por parte del juzgado y la parte resolutiva. Entonces, toda esa estructura es un auto. Y en ese auto, el juez va a resolver sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento, atendiendo al tenor del artículo 239 y 241. Pero también tenemos que verificar lo referente al artículo 394, primer párrafo. Por favor, remitámonos al artículo 394, primer párrafo. Y si algún compañero o compañera puede hacer favor de leerlo. Artículo 394, primer párrafo. Artículo 394. Sí, por favor. En caso de que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento, pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir a la huelga o al paro. El auto correspondiente será dictado a reserva de que causas posteriores cambien la calificación que se haga y en él se pronunciará sobre si se han llenado los requisitos determinados en los artículos 241 y 246. 241 para el tema de huelga y 246 para el paro. Y aquí está la parte importante. Muchas gracias,
Estefanía Alejandra, por la lectura, muy amable. La parte importante acá es sobre que el juez se pronuncia sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Entonces, sobre el artículo 394, por favor, consignemos auto de declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga. Auto declaratorio. No van a poner carro, ¿verdad ustedes? Perdón, en el 394. Artículo 394, es correcto. Auto que declara la legalidad o ilegalidad de la huelga. Auto que declara la legalidad o ilegalidad de la huelga. Y que establece que el juez de trabajo, finalizado o fracasada la conciliación, dentro de las 24 horas, cualquiera de los delegados puede solicitar la legalidad o ilegalidad del movimiento. Posteriormente ya vienen otras consideraciones referentes a la fase recursiva, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los recursos. En este caso existe la fase de la consulta al Tribunal Superior. Este auto emitido por un juez de primera instancia es consultable a la sala de trabajo y previsión social. ¿Cuál es la sala de trabajo? No la sala de la casa, ¿verdad? Ustedes, la sala del trabajo, sino que es la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que dispone de dentro de 48 horas posteriores de recibidas las actuaciones, pronunciarse si confirma o revoca el auto. Es decir, va a ser un estudio intelectivo en el cual desglose y desmarañe toda esa serie de requisitos que establece el artículo 241 y 246, que son requisitos de forma, para ver si el tribunal acuo, es decir, el tribunal de primera instancia, resolvió conforme a derecho y declaró con lugar la declaratoria de legalidad del movimiento o la ilegalidad del movimiento. Y en este caso, la sala puede fallar. Lo quieren oír mejor, pues es resolver. Y esta resolución va a ir puede ser posible en dos sentidos. Confirma la sentencia avenida en grado, es lugar o el visto bueno de lo que dictó el juez de primera instancia, o revoca la misma, es decir, bajo una estructura considerativa, hará un estudio y emitirá sus propias conclusiones en las cuales revocará el auto de primera instancia, ordenando al juez de primera instancia que emita un nuevo auto conforme a derecho, bajo las consideraciones de la parte en la cual se revoque dicho auto. Esto de conformidad a lo que establece el artículo 394, segundo párrafo. Lo podemos consignar sobre ese segundo párrafo, por favor. Consulta al Tribunal Superior. Segundo párrafo, artículo 394, consulta al Tribunal Superior. ¿Cuál es el Tribunal Superior? La sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Vamos a continuar. ¿Anotaron sobre el segundo párrafo del artículo 394? Consulta al Tribunal Superior. ¿Sí? En caso de que el auto declara la legalidad de la huelga, se puedan dar los aspectos que les mencionaba sobre si la sala confirma, se hará del conocimiento de los delegados de las partes y de la Inspección General de Trabajo por vía telegráfica. La parte dispositiva de la resolución para los efectos que se declare el estallido de la huelga.
porque a partir de ahí que la sala ha confirmado la resolución subida en grado para que conociera en consulta, ya causa firmeza y el estallido de la huelga es legal, es decir, ya se puede materializar. Esto al tenor de lo que establece el artículo 394, tercer párrafo, y 395. Vamos al tercer párrafo del artículo 394, en el que establece que el secretario del tribunal comunicará vía telegráfica, que es lo que les mencionaba, la parte dispositiva de la resolución a los delegados y las partes de la Inspección General de Trabajo, así como a la Dirección General de la Policía Nacional Civil, a efecto de que ésta tome las medidas necesarias para mantener el orden. Entonces, en primer término, se le hace saber a la Inspección General de Trabajo a efecto que resguarde los aspectos atenientes a su competencia, que no se vulneren, que no se transgredan derechos laborales y que se cumpla con estricto apego a lo que establece la declaratoria de la legalidad de la huelga para que los trabajadores puedan holgar ya materialmente porque se han cumplido con todas las fases anteriormente relacionadas. Porque en primer término se cumplió con toda la legalidad que establece el artículo 239 y 241 y se puede materializar ese aspecto. Entonces, por eso es que se da ese aviso por parte del secretario del tribunal para que la Inspección General de Trabajo pues resguarde ese aspecto. Y el porqué de hacerle saber a la Policía Nacional Civil, porque en determinado momento debe de resguardarse la seguridad tanto de patronos y trabajadores como de terceros para que exista un verdadero ejercicio de ese derecho de huelga, porque pues lo que se busca es que hacer cierta coerción o tomar ciertas medidas de hecho para que el patrono atienda las solicitudes de los trabajadores, pero sin vulnerar a terceros y sin quebrantar el orden público. Y es por eso que se pide el resguardo de la Policía Nacional Civil. Y en cuanto a que la sala revoca lo establecido en el Tribunal de Primera Instancia, se estima que la huelga es ilegal, lo que da lugar a la terminación del trámite del conflicto y no se puede obtener pronunciamiento de justicia o injusticia, porque la huelga fue declarada ilegal. Esto al tenor de lo que establece el artículo 396 del Código de Trabajo. Esto está en el último párrafo del artículo 396, cuando la sala revoca. Artículo 396, último párrafo. Y se da por terminado el conflicto colectivo en ese caso. Muy bien. Procedimiento para estallar la huelga. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la suspensión de las actividades laborales que se debe producir de acuerdo al artículo 395. El plazo para estallar la huelga dentro de los 20 días siguientes a la notificación emitida por la sala que confirmó el auto que declaró la legalidad de huelga en primera instancia. Y en este caso, pues es ilegal la huelga que declaren los trabajadores cuando la embarcación se encuentre navegando o fondeando fuera de puerto. Esto lo que establece propiamente a las organizaciones de trabajadores en cuanto a navíos o embarcaciones nacionales que tienen sus derechos laborales de igual manera, pero que para el ejercicio del derecho de huelga deben de estar debidamente fondeada en un puerto. No debe estar o fuera del puerto o navegando fuera de los límites territoriales de Guatemala, ¿verdad? Porque prácticamente entonces no se podría materializar ese estallido de la huelga. Y recordémonos, para los efectos procesales, es bien importante, y anótenlo ahí en su código, el artículo 324, todos los días y horas son hábiles. Cuentan los días de acuerdo al calendario. Todo, no es que esté el cumpleaños de la novia,
hábil. No es que es el 15 de septiembre, hábil. No, Navidad, no Año Nuevo. Todos los días y horas son hábiles, al tenor de lo que establece el artículo 324. ¿En qué materia? ¿En qué materia todos los días y horas son hábiles, jóvenes? Amparo. Muy bien. ¿Y en qué más? Laboralic. Conflictos de carácter económico social, licenciado. Es correcto. Sí, sí, Ángel, pero como lo dijo Edgar, en Sí. los conflictos colectivos. En Gracias. materia colectiva, con mucho gusto, en materia colectiva. Y se los voy a leer. Los tribunales de trabajo y previsión social actuarán en días y horas inhábiles cuando el caso lo requiera, habilitando el tiempo necesario. Las diligencias de prueba no podrán suspenderse salvo fuerza mayor y se entenderá habilitado el tiempo necesario para su terminación. Para la sustentación de los conflictos colectivos de carácter económico o social, todos los días y horas son hábiles. Todos los días y horas son hábiles. Entonces, no solo es en materia de amparo, ¿verdad ustedes? Por supuesto, en materia constitucional de amparo, en todos los aspectos de las leyes constitucionales, todos los días y horas son hábiles. Pero atendiendo al interés intrínseco que se deriva de los conflictos colectivos, que se trata de trabajadores, y eso exponencialmente afecta a sus familias, a todos los que dependen económicamente de ellos. Esa es la naturaleza de tratar de dilucidar todos los conflictos de manera más inmediata. Y por eso es que el Código de Trabajo ha previsto en el segundo párrafo del artículo 324 esta disposición. Continuamos. Consecuencias si no se declara la huelga en el plazo de 20 días. ¿Qué establecen esas consecuencias? En este caso hay cierta preclusión y esa preclusión da lugar a que precluye el derecho de estallarla. Es decir, el día 21 quieren iniciar el proceso de estallido, ya precluyó ese derecho. Al no estallar la huelga, obligadamente el asunto deberá ser trasladado al Tribunal de Arbitraje, único caso de arbitraje obligatorio que a la fecha y posterior a las reformas del decreto 18-2001 subsiste. Esto al tenor de lo que establece el artículo 397, segundo párrafo, literal A del Código de Trabajo. Vámonos al 397. Segundo párrafo, literal A. En los casos en que una vez calificado como legal la huelga o el paro transcurra al término correspondiente sin que se hayan realizado, es decir, 20 días. Y en este caso, al no haber agotado o al no haber estallado la huelga, obligadamente el asunto debe ser trasladado al Tribunal de Arbitraje, es decir, se integrará al Tribunal de Arbitraje de manera obligatoria, ya sea quieran o no quieran las partes someterlo al Tribunal de Arbitraje, porque derivado que tenían el derecho de realizar el estallido de la huelga, no lo efectuaron, no lo materializaron, y a través de esa circunstancia se confirma el presupuesto legal de este literal A del segundo párrafo del artículo 397. En este caso, pues, se iniciará el procedimiento de arbitraje. Es por eso es que precluye esa fase procesal para el efecto. En cuanto a la terminación de los contratos de trabajo, la terminación de los contratos de trabajo de los trabajadores participantes en la huelga ilegítima. Aquí existe un riesgo para los trabajadores que fueron parte de ese movimiento y la huelga fue declarada ilegítima, porque el Código de Trabajo permite dos casos.
Uno de ellos es el caso de la huelga declarada ilegal por los tribunales de trabajo, tal y como lo establece el artículo 244. El artículo 244, referente a la huelga ilegal o a la huelga ilegítima o de hecho. En este caso existe una responsabilidad por parte de esos trabajadores que no obstante iniciaron un movimiento, lo hicieron sin cumplir los requisitos o sin siquiera observarlos a ellos. Y ahí me estoy refiriendo a la huelga ilegal o a la huelga ilegítima. Y en el segundo de los casos es cuando la huelga sea declarada ilegítima por haberse realizado sin previo procedimiento alguno. También lo que establece el segundo párrafo del artículo 244. Y aquí el patrono, al haberse confirmado estas actitudes por parte de estos trabajadores, puede terminar los contratos de trabajo sin responsabilidad de su parte. Y el caso de la huelga declarada ilegal por los tribunales de trabajo, en este caso establece cuando los trabajadores, luego de promover un conflicto colectivo y agotar la conciliación, no logran cumplir con todos los requisitos de ley, que aquí no cumplen con los del artículo 241, para que el juez declare la legalidad de la huelga. En este caso no se da la declaratoria de la huelga, deviniendo entonces una declaratoria de ilegalidad. ¿Por qué se da esa declaratoria de ilegalidad, jóvenes? Reitero, porque no se cumple con los requisitos del artículo 241. Reitero, en este caso, priva a los trabajadores de holgar, es decir, no pueden iniciar la huelga, no puede darse el estallido, y sin embargo, de no tener esa orden judicial o esa autorización judicial, llevan a cabo el estallido contraviniendo la ley. En este caso, el tribunal debe fijar al patrono un término de 20 días para el que el patrono, dentro de ese plazo legal, pueda dar por terminados los contratos de trabajo de los que colgaron a pesar de la declaratoria de legalidad del movimiento o de la huelga. Esto tiene su confirmación en el artículo 244 del Código de Trabajo. El caso de la huelga ilegítima por haberse realizado sin previo procedimiento. ¿Qué es la huelga ilegítima o de hecho, verdad? Y se refiere cuando los trabajadores, sin agotar las fases extrajudiciales de conciliación, es decir, iniciar el procedimiento a través del planteamiento de un conflicto colectivo y que esto inicie con la fase de conciliación ante los tribunales de trabajo y previsión social, disponen suspender sus labores. Y para dar por terminados los contratos de trabajo de estos trabajadores que holgaron en esas circunstancias, el patrono puede solicitar ante el juez de trabajo y previsión social la declaratoria de legalidad de la huelga y en este caso pues puede despedir a los trabajadores en el término de 20 días y que empieza a correr a partir de la notificación de la resolución de la declaratoria ilegítima de la huelga. Es decir, a partir del día siguiente de que se notifica el auto en el cual se declara ilegítima la huelga, el patrono cuenta con el término de 20 días para dar por terminados los contratos de trabajo sin responsabilidad de su parte. Y esto es una consecuencia jurídica que en determinado momento se da una penalización, por así decirlo, ya que el patrono pues se vio afectado por este grupo de trabajadores que en determinado momento pues hicieron o quisieron hacer valer su derecho a holgar, pero no cumplieron con los requisitos legalmente preestablecidos y que esa circunstancia les deriva en ciertos daños que pueden ser atribuibles en perjuicios que obviamente se pueden materializar en aspectos de falta de producción, inconvenientes en entrega de productos, venta de los mismos, que irresponsablemente esos trabajadores, por hacer algún tipo de medio de presión, lo hicieron sin cumplir con los requisitos legales. Y eso da lugar, en primer término,
al patrono a retirarlos sin que vayan a alegarle un despido injustificado y que también les puedan reclamar posteriormente en la vía ordinaria el pago de daños y perjuicios. O sea, no es solo de venir y tomar medidas de hecho, ¿verdad, jóvenes? Se debe exigir un procedimiento como el que establece la ley, atendiendo a principios básicos que establece el artículo 239, 241 y al segundo párrafo del artículo 244. En este caso, el periodo de prueba del incidente es de 5 días, que difiere aquel periodo de prueba que enmaraña o que establece la ley del organismo judicial. Artículo 135 al 140. Es diferente esa vía incidental. Aquí el artículo 394, último párrafo, establece un periodo de prueba diferente al que menciona la ley del organismo judicial en los artículos citados. Entonces es bien importante atender a este precepto del periodo de prueba dentro del incidente de legalidad del movimiento, de legalidad de la huelga. Eso se los podría preguntar en el examen. Ahora veamos el derecho de los trabajadores afectados por el incumplimiento del patrón a declararse en huelga sin agotar el procedimiento de conciliación. En este caso, pues, existen casos de procedencia, las actitudes de los afectados y qué debe observar el juez para que se cumplan los requisitos. Los casos de procedencia propiamente, como les decía, son los que establece el artículo 386 y 406 del Código de Trabajo. Y el primero es cuando se incumplen los términos de un convenio colectivo o de un pacto colectivo. Es decir, ese grupo de trabajadores se vio afectado porque no se cumplió con los términos de un convenio que se dio en fase administrativa o en la fase de conciliación. Entonces, al verse perjudicados por el incumplimiento de los términos de ese convenio, pueden iniciar el procedimiento para la legalidad de la huelga. ¿Y cómo va a ser? A través de un incidente que van a plantear ante el juez que conoció del asunto para que se dé un medio coercitivo a través del estallido de la huelga, pero surtiendo los efectos legales nuevamente del artículo 241. Otro de los casos de procedencia es cuando se incumple con una sentencia colectiva o un laudo arbitral. Esto al tenor de lo que establece el artículo 406. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ya hubo un conflicto colectivo en el cual se llevó a la conciliación, no se llegó a ningún arreglo, hubo un tribunal de arbitraje, ese tribunal de arbitraje decidió sobre el asunto y emitió una sentencia que es conocida como sentencia colectiva o laudo arbitral. Y esa sentencia colectiva, ese laudo arbitral es lo que se establece como un pacto colectivo, porque tiene un articulado. Es una ley profesional de obligatorio cumplimiento para las partes. Pero sucede que el patrón incumple uno o varios o totalmente esa sentencia colectiva y este aspecto le da lugar a la procedencia del derecho de los trabajadores afectados por el incumplimiento del patrono a declararse en huelga sin agotar el procedimiento de conciliación. Vemos cómo cambia aquí aquel presupuesto en el cual el grupo de trabajadores afectados podían iniciar el incidente cuando se resolvía o se emitían las recomendaciones del Tribunal de Conciliación y a partir de eso dentro de las 24 horas. Aquí existen estos casos de procedencia, que es en cuanto a los términos de cumplimiento de un convenio o el incumplimiento de una sentencia colectiva. ¿Cuál es la actitud que deben de tomar los afectados? Pues deben de promover el planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social cuyo trámite no debe agotar el trámite de la fase de conciliación y una vez admitido el conflicto solicitar al juez de trabajo se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga. ¿Por qué esta parte? ¿Por qué les hago énfasis en esta parte?
porque sucede que se debe plantear el conflicto colectivo, pero ya no se debe esperar a que se termine la fase de la conciliación, sino que con el planteamiento y una vez admitido el conflicto colectivo, este grupo de trabajadores puede solicitar la declaratoria de legalidad o ilegalidad del movimiento. ¿Por qué? Porque existe una procedencia que el legislador ha tratado de resguardar para que el grupo de trabajadores, para que no vuelvan a pasar por todas las fases de conciliación y que la misma termine, y que en ese caso solo pues, se establece como requisitos previos que se plantee el conflicto colectivo y una vez sea admitido, soliciten la legalidad del movimiento. Eso es lo importante. Y en este caso, solicitar que en determinado momento, a costa del que ha incumplido, se paguen daños y perjuicios por el incumplimiento que se ha dado de aquel convenio colectivo o de aquella sentencia arbitral. Esto lo establece el último párrafo del artículo 386 del Código de Trabajo. Remitámonos al último párrafo del artículo 386, por favor, jóvenes. Último párrafo, artículo 386. Establece, dice, dicha parte también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costa de quien ha incumplido o el pago de daños y perjuicios que prudencialmente esto se determine. Esto se da en la vía ordinaria. Artículo 386, último párrafo. A esto le podemos hacer un llamamiento. Primero, pueden consignarle ejecución, ¿sí? Porque esa es la parte en la que se ejecuta el fallo. Y posteriormente en la parte que dice daños y perjuicios, hagan otro llamamiento y pongan o consignen en la vía ordinaria, porque ese proceso es en la vía ordinaria sobre los daños y perjuicios que ocasionen el incumplimiento de dichos aspectos legales. Muy bien. Ahora hablemos sobre la declaratoria de la justicia, la declaratoria de justicia de la huelga. Aquí sí ya el juez de trabajo y previsión social va a emitir un pronunciamiento como tal y va a conocer el fondo del asunto. En este sentido, al conocerse el fondo del asunto, va a hacer un estudio de todo lo actuado y va a emitir su juicio en cuanto a las circunstancias correspondientes a sobre si ese movimiento ha sido justo por parte de los trabajadores que han iniciado el movimiento de huelga. Y ese pronunciamiento, pues obviamente, al ser declarado justo, va a tener consecuencias para la parte patronal y al ser declarado injusto, va a tener consecuencias para la parte trabajadora. Porque obviamente aquí debe imperar el principio de objetividad, ya que si se va a peligrar la producción en una empresa patronal, debe ser por una situación objetiva y no simplemente de carácter antojadizo. Y si el patrono realmente no está reivindicando, no está reconociendo o está respetando esos derechos laborales, en determinado momento también va a tener consecuencias jurídicas. El plazo para que el juez resuelva es el que está regulado en el artículo 396 del Código de Trabajo. El momento para solicitar la declaratoria de la justicia de la huelga es una vez estalla la huelga y por consiguiente iniciada la holganza, es decir, ya se materializó la huelga de los trabajadores, en cualquier momento puede pedirse por cualquier delegado de las partes al juez de trabajo se pronuncie sobre la justicia o injusticia de la huelga. No se señala un plazo concreto en la ley para realizar dicha petición, pero
sí se establece que el momento en el cual a partir de ahí ya se puede hacer la solicitud para la declaratoria de la justicia de la huelga es a partir de que ya se ha iniciado la holganza y el juez pues va a resolver dentro de los 15 días siguientes en que se solicitó la declaratoria de justicia de la huelga, y esto tiene su fundamento en el artículo 396 del Código de Trabajo, como se los he mencionado. Remitámonos al artículo 396, por favor, y consignamos sobre el artículo 396 plazo para que el juez resuelva. Plazo para que el juez resuelva. Ya vamos a terminar. Lic, perdone, ese plazo sería dentro del término de 10 días que está en el artículo 396, segundo párrafo, ¿no? Ahora les digo. Es el segundo párrafo dentro de los 15 días siguientes al que se solicitó. Artículo 396. Este pronunciamiento deberá hacerlo el juez dentro de los 15 días siguientes al que se solicitó. ¿Qué se solicitó? La declaratoria de la justicia de la huelga. 15 días. Porque usted lo que me está diciendo es para el efecto podrá pedir las partes pruebas que considere necesarias y si lo estime oportuno recabará dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a rendirlo dentro del término de 10 días. Eso es para un dictamen que pudiese pedir el juez para informarse más de aspectos concretos para poder dictar una sentencia apegada a derecho. Puede solicitar ese informe que refiere este párrafo del artículo 396, que es técnico-económico, al Ministerio de Trabajo, el cual debe rendirlo en el término de 10 días. Pero para emitir la resolución, el juez lo debe hacer dentro de los 15 días siguientes a que se solicitó la declaratoria de justicia. ¿Sí? Gracias, Lic. Con mucho gusto. ¿Y qué pasa con esos 10 días, Lic? ¿Y por qué 15? Porque ahí pueden hacer la duda, ¿verdad? Lo que sucede es que en determinado momento, al establecer el juez que necesita ese informe técnico-económico, ese plazo de 15 días se va a suspender. ¿Por qué? Porque el juez va a emitir una resolución en la cual va a solicitar ese dictamen técnico-económico al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo lo deberá rendir en el término de 10 días. Rendido ese informe, a partir de ahí se empiezan a contar los 15 días. Pero si el juzgado no pide ese informe, tiene que emitir la resolución dentro de los 15 días. ¿Sí? Van esos dos aspectos, se los explico nuevamente. Si el juez no tiene la necesidad de pedir ese dictamen técnico económico al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, deberá de dictar el auto de declaratoria de justicia de la huelga dentro del término de 15 días. ¿Sí? Ahí es primero. Pero si el juez necesita tener una mayor información, un mayor panorama sobre aspectos económicos propios del aspecto para declarar la justicia de la huelga, solicitará al Ministerio de Trabajo y Previsión Social un dictamen técnico, económico, que para no darle más morosidad al asunto, le va a dar el plazo de 10 días, que es el que establece esa parte en el que decía la compañera. Dentro de esos 10 días, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá emitir ese dictamen técnico-económico, ¿sí? Y a partir de ahí, el juez ya tendrá los 15 días para resolver sobre la legalidad y la ilegalidad del movimiento. Esto es como cuando ustedes vieron en derecho procesal individual de trabajo, que es el derecho procesal 1 del trabajo, el auto para mejor fallar. El juez tiene
en determinado momento la potestad legal que, previo a dictar la sentencia, puede emitir una resolución que para mejor fallar traiga a la vista algún documento, algún dictamen para poder dictar una sentencia pegada a derecho y más justa. Y a partir de esa parte, o finalizada esa parte en la que se declaró el auto para mejor fallar, ya se dicta la sentencia. Entonces hago esa analogía en el proceso individual de trabajo para esta parte cuando va a resolverse la declaratoria de justicia de la huelga. El juez deberá resolver dentro de los 15 días de presentada la solicitud de legalidad, de justicia del movimiento, y que sin ella pues podrá solicitar también un dictamen técnico económico para conocer más del asunto y posteriormente rendir ese informe. Tiene 15 días para resolver ese aspecto. ¿Qué clase tienen hoy? ¿Procesal o notariado? Notariado. Ya estará el enlace, dijeron ustedes. Yo no lo encuentro, no lo he enviado, creo. Yo creo que hoy no tienen clase. Todavía no. Dijo Bien. que lo iba a enviar a las 7:25, pero no lo va a enviar. Muy bien. Solo permítame un segundo. Quiero ver un par de cositas. El licenciado de notariado. Miren, pues, hasta lo que vimos el día de hoy, yo igual les voy a mandar material de apoyo. Va a entrar en el segundo parcial. Posteriormente a ello, pues ya será objeto de examen final. Entonces, éxitos en sus exámenes. Yo les voy a estar mandando material de apoyo y nos vemos el día miércoles en el examen. Pasen buena noche. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Se cuidan? Usted me dijo que el día de hoy me podría... Sí, ahorita platicamos. Solo se terminan de salir todos y platicamos, Amanda. Con mucho gusto. Gracias.